Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Enganchados. Mi nombre es Melanie Lucas y ya se jugaron los cuartos de final. Obviamente antes de los cuartos de final ya también se dieron los octavos de final. Y este mundial ha sido de sorpresas. Si bien será este domingo frente a Qatar, que es la anfitriona de este mundial. Si bien la mirada está puesta en este partido inaugural, porque se dice que los equipos locales, los equipos que inauguran el mundial nunca pierden. En este caso, Ecuador será. Me gusta nuevamente acompañarte aquí en Enganchados para hablar de lo que yo siempre digo, el equipo más hermoso que puede existir en el planeta, que es la selección ecuatoriana de fútbol, y lo que será el mundial, ¿no? Sí. Hola, mucho gusto, soy Samuel Tobar y hoy día vamos a hablar un ¿Cómo estás? Muy bienvenido. Estoy contento y feliz de estar acá y poder compartir este partido tradicional en el fútbol ecuatoriano que ya se ha venido en toda la historia, se ha vivido muy distinto. Una nueva edición más de Marathon, ¿no? Ya de tantos años acompañándonos, creo exactamente desde el año 97, entonces presentando el pasado jueves 26 de agosto, la verdad un modelo, te digo, simple pero llamativo, me pareció la verdad bonito, creo. Un gusto estar con ustedes y bueno, poder compartirnos las experiencias que nos ha traído el deporte, sobre todo esta Liga Pro que ha sido bastante interesante, lo de Serie B y que igual enmarca la Liga Pro, Serie A, Serie B, así que sí, hemos seguido, yo te diría, un poco más el tema de la Serie A, hay que ser sinceros, pero hubo partidos igual muy interesantes en la B, siguiéndolo igual al tema del Nacional, había incluso equipos complicados con el descenso igual en la B que todavía no se define, pero que estamos expectantes a ver qué sucede. Arranco diciendo que a mí no me gustaba para nada, ¿no? Que se hubiera cambiado el formato o las reglas de Serie B. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Enganchados. Mi nombre es Melanie Lucas y el tema a analizar o a debatir, en este caso sería ya como un debate, es Independiente del Valle, campeón de esta nueva edición de Copa Sudamericana 2022 que se celebró en Córdoba. Melanie, saludos a nuestros oyentes, a quienes nos estén mirando. Claro que sí, vamos a hablar, como tú lo dices, de un tema y es los ecuatorianos en el exterior, en especial en el todo el proceso eliminatorio, una plantilla muy joven, por ahí la edad promedio 25, 26 años, se podría decir, ha sido una de las plantillas más jóvenes de Sudamérica, porque también podemos hablar también que Venezuela en las eliminatorias vino con un equipo joven, un equipo que si bien ha pasado por un proceso muy largo en el equipo de Venezuela y que quizás no alcanzó el cupo al Mundial, pero en sí se le pudo ver una idea de juego, pero con Ecuador fue muy distinto, porque en sí estuvimos a la deriva por varios meses, tuvimos un director técnico que ya luego se fue, o sea, casi, más dicho, no estuvo aquí en el Ecuador, él se fue y todos decían, bueno, ¿quién va a venir? Esa inestabilidad también por parte de la prensa, porque era meterle presión a la federación y decir, bueno, ahora quién nos va a dirigir porque se acerca el Mundial, se acercan las eliminatorias. Vino Gustavo Alfaro. Para mí, yo siempre voy a decir a nivel personal, es un excelente comunicador, un excelente orador y supo dirigirse a los periodistas, supo darle esa calma al ambiente tenso que en su momento se vivió por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por parte de los periodistas y asumió este reto de decir, ok, jugadores nuevos, jugadores jóvenes, jugadores que pasaron el proceso de Célico, que quedaron campeones, eso sí, quedaron campeones el sudamericano, eso sí quiero destacar muchísimo la labor de esos jóvenes que lograron alzar por primera vez una copa, ¿no? A nivel de selección. Entonces, viendo aquí, analizando las figuras, Pierre Hincapié, a mí me parece que actualmente él ha sido el jugador del momento, al menos de la selección. Y que es ajeno a esa generación que tú mencionas. Exacto. Es una menor tras eso. Entonces yo, cuando vi jugar a Pierre Hincapié, porque si bien yo lo vi, le seguí el paso en Talleres de Córdoba, lo vi muy poco en verdad cuando estuvo en la participación de la Copa Libertadores Sub-20 con Independiente del Valle.
Y yo cuando lo comencé a ver, porque tenía que escribir sobre ese jugador, me quedé deslumbrada. Yo dije, este chico la va a romper donde sea que vaya, y lo está haciendo en Europa, tanto así que actualmente está siendo cotizado por equipos, por el Milan, por el Tottenham, no me acuerdo qué otro equipo más, pero fueron tres Napoli, equipos a la disputa, ¿verdad? Napoli, sí, o sea, hoy en día Hincapié es denominado ese jugador deseado. Exacto, y también estuvo nominado a un... Golden Boy, todavía está nominado. Exacto. Todavía no se dice la lista preliminar, todavía está entre los... Arriaga. Arriaga, creo yo que ahí pasaría a jugar con línea de 3 y Arriaga supliría el puesto de Ángelo. Que es precisamente si llega a quedar la línea de 3 y llega a estar de carrilero, carrilero viene a ser, ¿no? Sí, carrilero. Pervis y del lado derecho, Está Arriaga, Arriaga. claro. Ay, mira, topaste un punto muy importante. Al inicio de la eliminatoria se hablaba mucho de Pervis Estupiñán, lo insultaban, le decían de todo, Hoy por hoy el mejor. pero mira que ganó con el Villarreal, quedó campeón, y de ahí dio ese salto al Brighton, que ahora es Equa Brighton. ¿Se le podría llamar un salto? ¿Del Sí. Villarreal al Brighton? O sea, si hablamos a nivel de liga, la liga inglesa para mí es superior actualmente que la española. Claro. Pero el equivalente del Villarreal a la Premier Digamos que, vendría a ser como un Newcastle. exacto, pero yo hablaba más por el nivel de competencia que Claro, tiene Inglaterra. de la liga, sí, correcto. Y mira que le asentó muy bien. Ha mejorado juego, mucho. sí, sí. En ataque, él atacando, yendo al ataque, para mí lo hace muy bien. Ya se entra mejor, Sí, sí, termina sí, bien sí. las jugadas. En defensa también ha mejorado sus espaldas, que Ujú. creo yo que esa es la falencia de todos los laterales. Es de los laterales ofensivos. más que Exacto. nada. Creo yo que en el bloque defensivo solo la duda sería Byron Lateral Castillo, derecho. que ya no está, que es el lateral derecho. En la media, ¿crees que tenemos una de las mejores medias en estos Me últimos parece que años? es la más equilibrada. Porque si bien es cierto, en el Mundial del 2014 teníamos un Sarnoboa en su prime, se podría decir, con muy buenos pases de larga distancia, con un buen retroceso. De pronto no tenía la velocidad que hoy tiene Moisés Caicedo, no tiene la velocidad de Carlos Grueso, que son mediocampistas omnipresentes, ¿sabes? Claro. Ellos recorren y se comen el medio campo. Sí, pero la diferencia de Moisés Caicedo es la inteligencia rápida que tiene Rápido, de saber salir. Juega de memoria. Sí, exacto. Yo creo que eso es lo que lo vuelve especial para la edad que tiene, esa madurez que le encontró rápido cuando uno dio ese salto al Brighton. Sí. Y se esperaba como que, bueno, le quedará grande y le hizo su primer gol al Manchester. Sí, vaya. Exacto. ¿Qué más? ¿Cuántos volantes tenemos que su primer gol le hayan hecho al Manchester Exacto. United? Imposible. Y él quiso jugar en su momento ahí, En pero a la Manchester. final no quedó en nada su llegada. Entonces saber que tenemos a un Moisés Caicedo, que lo aman en el Brighton, y también saber que tenemos a Grueso, que, ojo, se rumora que no va a estar al menos en este primer partido que Ecuador va a jugar con Qatar. Sí. Entonces Ale, ahí ajá. lo supliría. ¿Quién lo supliría? Jackson Méndez. Yo creería que por características es un jugador un poco más distinto. Jackson tiene una salida más limpia. Más limpia. Es que él tiene otra proyección. O sea, para mí Méndez, a pesar de ser un jugador 5, Sí, que su oficio 5, pero tiene habilidades de un mixto. Mientras que Grueso no tiene tantas habilidades de mixto, sino que Grueso es más de oficio, es de ¿crees que es de esos 5 clásicos? Busquets. Sí. Entonces se puede decir que Carlos Grueso dentro del esquema de Ecuador hacía ese trabajo sucio, ese trabajo que la gente quizás no se daba cuenta o que en teoría no resaltaba, pero si uno se ponía a analizar en profundidad, te das cuenta que cumplía con todo lo que pedía. Totalmente. Entonces nuestra media estaría bien por parte de que está Jackson Méndez y en este caso Moisés De Caicedo. hecho, me agrada porque si bien Moisés tiene habilidades de un 5 neto y tiene proyección hacia la salida, Méndez tiene lo mismo. Y así que contra un equipo que de pronto no ofrezca tanta ataque como Qatar, que probablemente aunque quiera jugar a la posición Ecuador lo va a arrollar, que Qatar se encierre hacia atrás y que tenga volantes creativos, me parece que es algo muy bueno. De ahí hablamos también de nuestros extremos. Extremos o volantes. Exacto. Correcto.
tenemos de un lado. Fuerza ofensiva de Ecuador es muy débil, no ataca mucho. Alfaro es verdad, nos vendió y cumplió. Con el arco en cero vamos a ir al Mundial y lo más probable es que con el arco en cero vayamos a competir al Mundial. Porque Ecuador, hay que ser sincero, ante Países Bajos no puede ser atrevido y que le voy a presionar alto y todo esto porque nos va a costar mucho. Pero si Ecuador sigue haciendo su idea de cuidarse, protegerse y de ahí tratar de golpear, lo va a pasar bien. El problema, y ahí viene la pregunta, tu planteamiento, es el gol. Ecuador genera muy poco, no tiene mucha chispa, le cuesta generar jugadas, no solo del delantero, es todo el ataque. El extremo por derecha Mena, por izquierda Jeremy Sarmiento en sus tomas de decisiones, Einer Valencia también ha jugado de extremo y hemos variado bastante por eso, porque no hemos consolidado a alguien en todo el frente de ataque, porque de nuestros jugadores a nivel internacional, nacional y más allá de eso que nos ha aportado para la actual selección. Son varios jugadores que están de Independiente que han salido al exterior, que han estado presentes en la actual convocatoria de Gustavo Alfaro. O sea, creo que desde ahí se nace un gran proyecto. Desde el 2009 logró el ascenso Independiente del Valle. Después de seguidillo de eso, en el 2013 ya vino a ser recién, con 4 años, vino ya a ser vicecampeón del fútbol ecuatoriano. De ahí sabemos lo que fue en el 2016, la final de la Copa Libertadores, eliminando a grandes. Por eso desde ahí se lo pusieron... Hasta ahí me hiciste recordar que eliminó a Boca y a River. Por eso fue el mata gigantes. Entonces desde ese momento creo que ya se va ganando un espacio en el mapa, en el radar del fútbol sudamericano. Y creería yo que es un grande en el Ecuador. Y a nivel internacional es un gran representante. Yo justo topaste ahí un punto muy importante. Y es que ya Independiente ya es el equipo ya conocido a nivel internacional, muy aparte de toda Latinoamérica. Europa tienen la mira a este equipo, o sea, cada vez hace más scouting aquí en Ecuador y los primeros equipos en hacerlo, en llegar a esas personas, siempre van a ser las bases Independientes del Valle. Por eso el equipo de Independiente se volvió tan rentable que se da el lujo de vender a jugadores con el precio que ellos creen conveniente. Entonces, eso ya dice muchísimo de este proyecto serio. Y ahí tú también topaste un punto muy importante. El Mata Gigantes lo eliminó a Boca en la Bombonera. No se achicó. Recuerdo yo ese día, ese partido, y no siendo hincha Independiente del Valle, lo viví con gran energía, con gran euforia. Y también hay muchos periodistas que hasta el día de hoy siguen ninguneando al Independiente del Valle, diciendo que que ese equipo no lo conoce nadie, pero realmente ya lo conocen muchísimo. Entonces, todo este proceso para llegar a dos títulos internacionales que no es una cosa menor, es algo grande, es algo que hay que maximizarlo, y es como que aquí hay ciertos periodistas que le llaman turramericano, o sea, hay hinchas de Barcelona que les gustaría ver ganar a Barcelona la Copa Sudamericana, hay hinchas de Emelec. Ayer se inició el debate diciendo que Independiente del Valle ya superó en esta actualidad, porque hay que hablar de lo actual, no de lo que pasó hace 10 años atrás, hace 12 años atrás. Actualmente es el mejor equipo del Ecuador, listo, tiene 2 títulos internacionales, hinchada, se va sumando el hinchada, pero eso no lo deja de ser grande. O sea, para mí es el mejor y listo. El equipo del astillero Barcelona y Emelec, más que todo Barcelona, no puede vivir del pasado, no puede vivir de la hazaña de La Plata, no puede vivir de las 2 finales de Libertadores que no se ganó. Entonces es ahí el dilema. Hay muchos que dicen, muchos hinchas, tengo amigos que conversan y dicen: ya estoy cansada de que Barcelona solo sea campeonato nacional y hagan al mínimo decentemente una participación en Libertadores, o sea, en nivel. Ya la gente ya pide algo más. Entonces, para mí lo que hizo Independiente en Córdoba ayer, sin lluvia, sin lluvia, día soleado. Sí, muy soleado, fue algo magnífico. Su juego, la idea de juego. Hubo un momento en donde contaba el periodista Diego Arcos que a los jugadores
Sao Paulo decían, ¿quién es este equipo? O sea, no puedo descifrarlo dentro de la cancha a qué juega. Se refiere a que no podía tratar de controlarles el balón. Entonces es ahí la grandeza, Ángel. Entonces, para mí a nivel actual, Independiente del Valle es el mejor del Ecuador, el mejor. Y ya tiene una liga pro. No, comparto contigo y creo que esto también topaste un tema muy importante que ya anima a los demás equipos como Barcelona, MLE, mismo Liga, o quizás invita a otros equipos que están saliendo ahí de la palestra en el fútbol ecuatoriano a creer y crear un nuevo proyecto futbolístico que esté a grandes escalas. Obviamente no vamos de la noche a la mañana vamos a conseguir todo, no, pero Independiente del Valle ha sido constancia, sacrificio y demostrar en la cancha de que no solamente las cosas se resuelven hablando. Es verdad, ayer escuché varios periodistas brasileños que decían, es Independiente, ¿quién es Independiente del Valle? ¿Quién es? Ok, ganó, quedó campeón, ya ahí, ¿qué más? No tiene historia. Ok, puede ser que no tiene historia, pero ayer vapuleó totalmente Sao Paulo. Es que ya va formando Exacto. su historia, ya lleva 2 títulos internacionales y para mí si el proyecto se sigue sustentando, se sigue sosteniendo, se va a ir de largo, y ya, mira, Independiente del Valle tranquilamente pudo haber peleado los 3 frentes. Esto digo con respecto a Copa Ecuador, que creo que está latente, está muy latente para ganarla. Está en lamentablemente quedó un poquito rezagado en la Liga Pro, pero tranquilamente pudo haber peleado también ese frente. Y actualmente ya ganó la Sudamericana. Entonces te habla un equipo que tiene estructura para tranquilamente enfrentar los 3 torneos y sigue confiando en su base, que son los jóvenes. Y aquí te voy a citar un tweet que me dio un poquito de risa, pero realmente es cierto. O sea, yo voy a hablar de la sociedad ecuatoriana un poco. Es increíble que a unos chicos tú le ofrezcas alimentación, una buena educación y te pueden jugar muy bien al fútbol. ¿Qué es lo que hace Independiente del Valle con los chicos, con los niños? Recluta a estos chicos, le ofrece lo mínimo de una vida, de una calidad de vida. Y ellos salen a reducir sus habilidades como es el fútbol. Entonces, muy aparte de que pueda vender Independiente del Valle jugadores, es cómo le cambia la vida a estos chicos. Entonces también se habla de esa, muy aparte de lo que pueda lograr en el fútbol, es esa parte humana o esa parte tan esencial que puede hacer que este equipo sea más grande de lo que a nivel personal ya lo es. Entonces hay que replantearse estos equipos del Astillero, Barcelona, Emelec y también Liga de Quito tienen que replantearse y decir, no se puede vivir del pasado, hay que hacerle competencia a Independiente del Valle, hay que sumar a más equipos ecuatorianos a ganar esta copa, que no es turra. Exacto. Para mí no es turra, que algunos le dicen turrísima, no. 5 millones de dólares. No, 5 millones de dólares no lo gana cualquiera. Exacto, 5 millones de dólares que actualmente por un equipo ecuatoriano sirve muchísimo. Entonces te pones a ver, 5 millones que ganó Independiente del Valle, más la venta de jugadores. En este 2022 prácticamente se han metido en su bolsillo casi que 22 millones de dólares. Sí. Y mira que sigue creciendo más ese patrimonio y eso hace que el equipo no tenga deudas y se dé el lujo de traer a buenos jugadores al campeonato local y también para que pueda competir en Copa Internacional. Entonces te pones ahí a ver las bases y los hinchas, muchos hinchas del Astillero se preguntan ¿qué pasa con las formativas? Eso es un problema muy, muy gigantesco, creo que para ambos clubes del Astillero, ya que creo que hay material, hay bastante trabajo para hacer por cada equipo, pero no vamos a entrar en debates. Exacto. Y cosas así, pero es que ya se sabe, cada quien maneja su interna como lo quiere y lo desea. Pero hay material, Barcelona tiene buenos jugadores, claro. Tiene buenos jugadores, MLE igualmente tiene buenos jugadores, pero lo has desaprovechado y los has mandado a préstamo, o cada quien ha dicho, ¿sabes qué? No es para mi equipo, y pum, brillen en el exterior, y brillen en el mismo equipo Independiente, se han ido varios jugadores. Y mira, te voy a poner dentro del contexto de ayer del partido que se habló también mucho.
Independiente del Valle había carecido durante la primera etapa del torneo de Liga Pro un poco en la eficacia en sus delanteros. Bauma venía de un declive, de un bache terrible, de una sequía de goles. Trajeron a la Yoya Yoví, que para mí es un jugador muy experimentado, muy bueno, pero que obviamente ya está un poco ya de salida, sus mejores años pasaron. Pero vienen y trae a un chico que jugó en la Serie B de Argentina. Sí, venía siendo goleador de la Serie B. Y no es no es 9-9 neto. Claro. Lo traen, confían en Lautaro Díaz, lo sacan de la Serie B del fútbol argentino, no me acuerdo el nombre, me disculpas, y lo traen Independiente y ese chico la rompe. Lo peor es que no comienza como 9, él comienza como carrilero. Exacto. Es que por eso yo te decía, él no figura como un 9, Claro. 9-9, un centro delantero, pero es alguien que tiene gol, es alguien que le resolvió a Independiente del Valle la carencia que tuvo. Entonces tú te pones a ver el gran scouting que hace Independiente del Valle, y no le toca gastar millones de dólares como otros equipos de fútbol en donde quedan endeudados, dado nuestra economía, hablando del fútbol ecuatoriano, ¿no? Entonces hay que resaltar también todas esas partes Independientes del Valle que lo hacen un club diferente. Cree en lo que sueñas, eso es uno de los lemas Independiente del Valle, y realmente lo ha ido cumpliendo en creer que pueda ganar eso, y lo hizo. Ya llevan 2 copas sudamericanas. Entonces eso es lo que te quería decir. Lautaro Díaz, que venía haciendo dudas para jugar en la final, arrancó ahí. Yo cuando vi el partido dije, no puede ser, está jugando. Y ya el minuto 13 creo que fue. Sí, 9, 13 por ahí. Bueno, comenzó como por el minuto 7 u 8 cuando hace la ocasión y la tapa el portero Felipe Alves, que la tapa a su palo con el pie. Desde ahí a Independiente comenzó anunciando con Lautaro Díaz. Y después ya por el minuto 12, 13 fue la ocasión del gol. Fue el gol, un golazo. Gol. Sí, fue un y el golazo. segundo también ni se diga. No. Entonces tú te pones a ver, la base Independiente del Valle son chicos jóvenes, comenzando desde el arquero, el muy cuestionado Moisés Ramírez, Y ayer respondió bien. Para mí ayer dio a entender por qué razón Gustavo Alfaro le da la prioridad a este arquero. Para mí tiene unos reflejos que muy pocos arqueros ecuatorianos lo tienen, y es jovencito. De ahí vamos a la línea de los defensas centrales, que quizás fue un poco más cuestionada dentro de la plantilla, pero yo siempre digo que hay jugadores que se crecen en finales. Y para mí Junque lo hizo. Sí, Junque fue un partidazo. Magnífico, el primer tiempo fenomenal, lo mejor de Independiente del Valle. Ahora si te vas a la media, tienes a un jugador demasiado experimentado, que yo creo que ya le tienen que hacer un monumento, que es a Pellerano. Así es. Y con estas son tres torneos internacionales ganados por él, con los Independiente de Avellaneda e Independiente del Valle. Con Independiente del Valle son 2. También tienes a Farabelli, o sea, se da el lujo de tener un jugador que es tremendo crack. Tienes también a Sornosa, o sea, es un equipo muy rico en técnica, y eso le ha venido acompañando a fiel a su idea de juego. Y en la delantera tienes, que por eso te digo que no tiene una delantera tan enriquecida con respecto ya a estos a nivel de lo que vienen mostrando los jugadores, pero encontré en Lautaro Díaz el gol. Y eso es lo lindo de este equipo de aquí. Entonces, a mí sí me gustaría ver a más equipos ecuatorianos logrando ganar una Copa Sudamericana, una Copa Libertadores, que ya incluso se aseguró $3 millones. Hablamos un poquito del descenso de Macará. Sin duda, para mí sí fue la mayor decepción de este año, porque no lo veía al Macará descendiendo a la Serie B, pero lamentablemente los resultados no acompañaron. El mantener tanto tiempo a Paul Vélez sí generó un impacto negativo. Ojo, no digo que sea mal técnico, a mí me parece uno de los técnicos ecuatorianos, uno de los mejores técnicos ecuatorianos dentro de estos últimos tiempos, pero si bien ya la idea con el Macará sentía que ya no tenía rumbo, sentía que ya era una idea asfixiada, y eso se notó en los resultados.
Sí, sobre todo porque hay una cosa interesante ahí en el mundo de los directores técnicos, en donde no siempre los retos van a salir, no siempre los equipos van a jugar bien. Yo creo que ha sido, a ver, hay muchas responsabilidades compartidas. Yo creo verdaderamente que es así porque si nosotros nos vamos a revisar desde el scouting al inicio de año, en Macará a la interna y también en el público, sobre todo en la gente de Ambato, que se decía que es un equipo bueno por nombres, sobre todo. Ahora sí, había este dilema de que se armó un poco polémica acá en la ciudad de Ambato de para qué está Macará. Yo creo que mínimo para Sudamericana. Después había gente que lanzaba más arriba y todo lo demás y obviamente eso desde la interna se conoció. Ahora, no era malo el equipo en nombres, pero yo siempre digo el fútbol debe ser un proceso. Después nos dimos cuenta de que la idea no llegaba, ya sea por responsabilidades, como digo, fichajes de extranjeros, el tema de implantar la idea del entrenador, el tema de que en el colectivo no se veía lo que eran por nombres de sus jugadores. Entonces todo fue un cúmulo de consecuencias y a la final la más grande es la que mencionas tú, sobre todo el sostener quizá ese tiempo que te hubiera servido para cambiar de aire, cambiar la idea, cambiar, porque cuando se va a Vélez no se va todo el cuerpo técnico de No, no Vélez, se fue. se queda todo el cuerpo técnico, se fue Vélez, o sea, se fue el director técnico, se quedó el cuerpo técnico. Entonces también otro análisis que se hacía, ¿cuánto cambia el ambiente si quizá existía algún desgaste Sabes con que ese cuerpo técnico? a mí eso me No sé si generó cambia ruido. mucho, ¿no? A mí eso me generó ruido. El hecho de que se haya ido Paul Vélez y no se fue todo su cuerpo técnico. Cuando alguien es director técnico, tiene su grupo de trabajo. Entonces, que no se haya ido el grupo de trabajo me generó muchísimo ruido. Vélez se fue porque obviamente cuando ocurren estos problemas, el que siempre va a dar la cara va a ser el director técnico, sean no buenos malos los resultados, siempre es el que va a dar la cara y es el que es una de las primeras personas que se lo va a criticar, ¿no? Ahí tú también hablaste mucho del scouting. eh, Al principio de años, cuando me enteré quién era la persona que estaba haciendo ese trabajo, pues le di mucha fe a ese equipo, porque o sea, lo considero alguien que hace bien su trabajo, pero a veces así pasa, ¿no? No siempre sale como uno se lo cree, o a veces también va a depender mucho del rendimiento de jugadores, porque en años anteriores, cada vez que el Macará trae extranjeros, siempre vienen con un buen nivel y eso le permite que esos jugadores extranjeros vayan a otros equipos, ¿no? Y Sí, eso no lo consiguió Macará en este año sí, tampoco. existió, mira que en la primera camada de extranjeros, porque tuvo varias Macará este año, esta temporada, algunos incluso que ya los nombres se les empieza a olvidar a las personas, a la gente digo, pero a inicio Ortigosa, el otro delantero, y quizá de esa primera camada el que más Nievas que jugó poco y nada. Entonces hubo un aspecto importante y llamativo en Macará, por ejemplo, lo que te digo, nombres que no jugaron demasiado siendo extranjeros, otros que por rendimiento. Y yo creo que sobre todo les afectó porque es fácil ahora decir, no, tema extranjeros no funcionó y listo. Yo creo que más que eso, el tema de fondo, el tema de asunto es que nunca les favoreció el tema de la idea de juego. Porque puedes tener una idea de juego efectiva. Acá no me voy a que guste más, que guste menos, ¿no? Acá me voy a que sea efectiva. Entonces, creo que Macará en el año no pudo hacerla efectiva. Mejoró en la última parte con Fleitas, que ya se encontraba, de hecho, en el cuerpo técnico como asistente. Creo que estaba cantado ese cambio también, otra de las cosas llamativas de Macará este año, ¿no? Todos sabían que en algún momento iba a asumir Fleitas, pero estaba ahí, seguían partidos y no pasaba ese cambio, no pasaba ese cambio, seguía Macará jugando mal. Pero bueno, al último mejoró y ya no le alcanzó. O sea, ya no le alcanzó. Por eso digo, fueron demasiados errores seguidos. Aparte, ya si nos vamos al juego, si nos vamos al juego puro, en todos los partidos de la segunda etapa, o al menos en muchos de ellos, vas a encontrar algún error de jugadores, colectivo o individual. Y errores evidentes, porque por ahí tú dices si es algún error de juego, alguna que llegaste tarde, listo, ¿no? Pero no, son desconcentraciones, son tarjetas rojas, son amarillas, son autogoles, son... Entonces, así fue complicadísimo, ¿no?
Claro, fue un cúmulo de juegos, de rendimientos de jugadores y eso a la final terminó de hundir al Macará. La semana pasada se jugó el clásico ambateño, pareció magnífico ver el marco de público, ver a las dos hinchadas eh, y prácticamente Técnico Universitario terminó de ganarle al Macará. Pero sí, mire. Lo bonito del fútbol es que ver que estos dos equipos tradicionales de Ambato hayan jugado el clásico con el marco local y estaba totalmente lleno el estadio y se jugaba por salvarse de la serie, ¿eh? Ya sea el técnico universitario para prácticamente estar tranquilos o ya sea Macará para tratar de a la última fecha ir con todo, que a la final no fue así, perdió el partido. Y ayer es que jugó con Liga de Quito, perder por goleada sí me generó demasiado ruido, porque uno dice, bueno, ya estamos prácticamente en Serie B, tratemos de ganar este partido de Serie A para agradecerle a la hinchada, porque siento yo que pese a los malos resultados, eh, han sabido la mayoría asistir. Bueno, en este caso en el clásico ambateño, que para mí me pareció magnífico. Sí, mira que acá se criticó bastante que la directiva de Macará no haya hecho la petición a técnico universitario para tener su hinchada y que hizo la hinchada de Macará. Eso da muestra, ¿no? De que es muy querendona de su equipo, que hizo la hinchada de Macará, una barra organizada de la ciudad, pidió justamente a la directiva directo, o sea, no por dirigencia, no haciendo un oficio mediante el club, no, la pidió directo desde la barra a la gente de técnico y técnico accedió. Entonces, eso hace ver la muestra, ¿no? De que querían acompañar hasta el último al equipo. Lo que sucedió, y por qué creo que también la dirigencia tenía su argumento para no haber pedido las entradas, porque podía pasar lo que terminó pasando. Y también creo que nuestro deber como periodistas deportivos, en muchos casos, y acá no quiero entrar en polémica, pero últimamente a mí sí me dio la sensación que se vendió una idea errada. Se vendió una idea errada, ¿por qué razón? Ayer el partido de Cumbaya-Barcelona, todos vimos cómo terminó quedando. Entonces, Claro, y en este último tramo, Macará no dependía de sí mismo, Macará dependía demasiado de Cumbayá, dependía demasiado. Mira, si empataba el clásico, igual descendía. O sea, claro. los puntos están allí. Entonces, se le vendió esa mala idea a la gente, y la gente era consciente que solo le servía ganar, y en el último partido también tenía que esperar que Barcelona pueda darle una ayuda, hablando de alguna manera, ¿no? Y lo cierto es que casi todo fue adverso para Maca. No pudo con su partido, no se dio tampoco los resultados. El Cumbaya le ganó en la penúltima fecha también al 9 de octubre. Entonces, ya era un ambiente complicadísimo. Yo creo que no solamente lo pierden estos dos últimos, ni contra técnico, que es cierto, técnico termina teniendo que decir que lo manda a la B al clásico rival, pero no solamente se pierde ahí, que se entienda la idea, ¿no? Sino por todo esto que hemos remarcado ya anteriormente. Claro, es que prácticamente, como te decía, ya la primera etapa, Macará lo dejó muy mal y tratar de revertir esto en la segunda etapa se le complicó. Y un punto que quiero aquí resaltar es, ok, ya se sabe que Macará va a jugar la Serie D, han ahí en Ambato directores técnicos, va a seguir asumiendo Marcelo Fleitas y su cuerpo técnico o qué va a pasar. Esa es la duda que me genera ahorita. Yo creo que como están las cosas ahora, va a ser casi, va a ser casi imposible que Fleita se quede. De hecho me parece que la información que se maneja actualmente es que incluso ya regresaba a su país, no va a seguir asumiendo Fleitas de lo que conocemos. Técnico, e Ismael Rascalvo, español que fue ex Independiente del Ujú. Valle, que dirigió ahí. Tiene ya tres Tres años en años, 3 Emelec, años. entonces la hinchada dice, ¿por qué no se lo ve a un Emelec con identidad, a alguien que ya, por ejemplo, así sea que juegue para bonito o feo? Yo creo que esto ya va a ser de la parte Ujú. subjetiva, la idea de juego o el estilo de juego. Es que en un partido va bien, en otro partido se desconecta,
experimenta jugadores, pone jugadores en puestos que originalmente no suele Exacto, no ocupar están el acoplados jugador. al. Pero ahí tú momento. también te pones a ver, tú dices, la plantilla, ¿será que la plantilla de Emelec es muy corta? ¿Será que los jugadores que están en Emelec actualmente no da para el equipo o son muy pocos? Porque aquí hablemos de los destacados de Sebastián Rodríguez, que hubo un momento en el 2022 que su nivel fue muy bajo. Y de ahí, otro más que hablamos, Dixon Arroyo, que fue demasiado criticado, que para mí actualmente me parece uno de los mejores centrocampistas del campeonato. Es muy regular, es muy bueno, es muy regular y no desencanta a la afición. Creo que es uno de los jugadores que a Melé le gusta, a la hinchada melecista le gusta. Y también hay que destacar en la zona del arco, Pedro Ortiz, que le ha salvado varios partidos. Entonces te pones a ver esa columna vertebral de Emelec, pensando desde el arco, que para mí Pedro Ortiz es uno de los jugadores dentro de la plantilla, considerado uno de los más importantes, seguido por Sebastián Rodríguez, que es el capitán, Dixon Arroyo, pero te vas a la parte de los delanteros y te preguntas, ¿no hay un delantero regular, no hay un delantero con gol? O hay muchos lesionados. Esa también es otra, por decir así, molestia del hinchada azul. Tú dices, hay muchos lesionados, ¿qué pasa? El preparador físico, la mala preparación. Entonces son varias incógnitas que realmente ya el hinchada azul se siente un poco hartada, porque hay que decir eso, lo que soy en redes sociales, un poco hartada de la dirección del técnico español Ismael Rescalvo. Pero también vamos al otro extremo de Barcelona. Así es. Porque tú ves en la actualidad, se fue Jorge Célico. Entonces, ahí va mi pregunta. Este clásico del astillero es uno de los clásicos, sería con más irregularidad demostrada dentro de estas dos plantillas, en comparación a otros clásicos del astillero. ¿O sigue teniendo ese mismo nivel, ese gran alcance? Porque tú te ves en una balanza, tú dices, Barcelona, Emelec, Barcelona. Hay crisis en estos dos equipos. Así es, hay crisis. O sea, yo creo que es verdad lo que dices. No hay estabilidad futbolística en estos dos equipos, pero a pesar de eso creo que no deja de ser eso bonito del clásico, porque siempre los clásicos no importan. Recuerdo que en el 2016 Emelec venía de un tricampeonato y era el favorito para llegar y quedarse con la etapa, pero vino Barcelona y hizo uno de los mejores partidos y llegó a tener esa regularidad con Guillermo Almada y obviamente sabemos cuál fue el final de la historia, Barcelona campeón. Así mismo fue el mismo año cuando Barcelona ya estaba a punto de quedar campeón en el Monumental. ¿Qué pasó? Emelec estaba mal y boom, Emelec le sacó el resultado 3-0 en el Monumental. O sea, siempre los clásicos tienen eso de no saber, que puede que tú estés mal o el otro o los dos estén mal, pero siempre tengan un partidazo, y eso es lo bonito, esa es la esencia de los clásicos que se viven dentro de la cancha, de que es un partido aparte y que los dos van a querer ganarlo. Sí, y justo tú, el tras cámaras, o sea, antes de iniciar el programa, tú me estabas hablando de los partidos. ¿Cuántos partidos ha ganado Barcelona dentro de esta historia, enfrentando a Emelec y Emelec o viceversa? Entonces, más o menos para ponerlos así en contexto, ¿cuántos partidos ha ganado Barcelona? Sí. Barcelona tiene 73 victorias, Emelec en cambio tiene 71 y diferencia de 2, y los empates son 86. En toda la historia son 230 partidos más o menos. Entonces, estamos así y siempre se viven los partidos de una manera distinta. Y yo creo que desde el 2014 la hinchada azul podrá decir, podrás tú tenerme ventaja dentro de los partidos totales jugados en victorias, pero creo que la victoria más importante fue en el 2014 para ellos. Claro, obvio, la final, el 3-0. Creo yo, no sé si la hinchada amarilla quiere que Emelec logre acceder a una final, porque tienes que quitarte esa tusa, ese clavo. Bien, en las posiciones que ha rendido, y me ha gustado muchísimo Alan Franco. En todo terreno, yo le digo. Sí. Lo pones donde sea y te rinde. Te rinde. Entonces, yo creo que esta nueva camada de jugadores ecuatorianos se la ve centrada, y aquí yo creo que sería aquí el debate o la duda. ¿Tú crees que esta nueva generación de futbolistas ecuatorianos
pasó a los seleccionados que estuvieron en el Mundial del 2006. Tienen que clasificar octavos primero, y ahí sí. Pero yo creo que esta va a ser nuestra generación dorada, no tengo dudas. Inclusive antes que llegara Gustavo Alfaro, yo no tenía dudas que en el 2000, el siguiente Mundial, el que Claro. inclusive el presidente Egas dijo, ese es nuestro Mundial, el 2026, no este. Era para nosotros competir y ser una realidad. La realidad que estos, yo le decía, niños malcriados, nos demostraron que sí se puede, inclusive mucho antes. Sí, que Hincapié tiene 20 años, ya cometió un horror metiendo un autogol que le dicen ahora el goleador. Gonzalo Plata y todas sus conductas que ha tenido, que ya se ha hablado, lo habló Carlos Tenorio, y ciertas cosas, pero eso es parte de la madurez de cualquier persona en Mira, el mundo. y lo que te quería decir es que, ok, tú dices que tienes que llegar a octavos de final, Ajá, sí, que yo creo no, que no, para no te superarlo. discuto esa parte de ahí, pero si tú lo pones a Que nivel invita individual, a soñar, a eso sí, la parte individual te invita a soñar que O sea, es alguien que lo potenció y lo hizo estrella en el Pachuca, que quedó campeón. Sí, correcto. Entonces, creería yo que de esa parte tenemos ya asegurado a alguien que ya viene con ritmo, viene de quedar campeón y Mucha que también tiene gol. explosividad. Y mucha explosividad, más que nada. Y Es, es algo que la selección ha venido necesitando después de Jefferson Montero. Exacto. Y por otra parte tenemos a Gonzalo Plata, Gonzalito Plata. que muchos dicen que él solo estaba para ingresar al cambio. A mí me parece que Gonzalo Plata es un jugador que ha venido creciendo, que hoy tiene más solidaridad con su lateral, que tiene hoy en día habilidades más creativas y son cosas que se le criticaban antes. Porque antes era una persona, un jugador que solo corría, atacaba, hacía una de más y la perdía. Bueno, y también ya para finalizar este tema de la alineación hay que hablar de nuestra problemática y son nuestros delanteros sin efectividad, sin goles. Sin goles. Viene Ekner Valencia, que está jugando la Liga Turca, Ujú. viene haciendo goles, pero cada vez que viene a la selección ocurre ese problema de que no convierte y le falta efectividad. Y por otra parte está nuestro segundo delantero, que es Estrada, Michael Estrada. que si bien tiene buenas características, es hábil y todo, pero puedes tener 7 jugadas de goles y solo convierte un gol. Entonces ahí hablamos de la falta de efectividad. Entonces, ¿crees que para este mundial al fin Ekner Valencia podrá convertir los goles que necesita nuestro combinado? Yo creo que Ender Valencia y Michael Estrada tienen el mundial para demostrar por qué fueron convocados. Y lo que toca es darle fe. Darle fe y que lo harán de la mejor manera. Como en un video que sale el papá de Michael Estrada diciendo que paciencia, que las va a convertir, y yo confío en el padre de Michael Estrada. Entonces, voy a finalizar el programa. Espero que ustedes también puedan meditar y tenerle paciencia a la selección. Creo yo que va a ser un partido muy importante y se va a llevar la victoria. Lo pudo ya reconocer en un mundial por lo que está haciendo. Y no no solo puedo hablar de Buffat, porque también está en Rabat, que ha sido ese jugador que en la media ha ejercido el respeto. O sea, me refiero que es alguien que se ha acoplado muy bien al esquema de Marruecos y ha hecho ver bien a Marruecos, porque ha sido imbatible. Llega bien al balón, es el jugador que se ofrece como primera línea de pase, permite que el equipo salga jugando, siempre está, nunca llega a destiempo, es fuerte. Entonces ves las características de él y te sorprende. O sea, no es que me sorprenda como tal, porque sí lo había visto jugando para el equipo en el que está, pero en este mundial ha sido bárbaro. Ha sido uno de los puntos más altos de Marruecos. De ahí hay que hablar de la derrota de Brasil. Eso sí fue fracaso. Ya para cerrar ese hilo de Brasil, fue tremendo fracaso. Ellos sabían que ya yéndose a penales estaban
están trastocados porque Croacia es experto en esas instancias. Y el error fue que uno de los líderes de Brasil no haya pateado el primer penal. Porque todos sabemos que ese primer penal y el último penal son penales muy decisivos. Y uno esperaba que Neymar tomara el balón en ese primer penal. No ocurrió, no fue así. Fue un chico, Rodrigo, muy jovencito, que decidió ser el primero y bueno, lamentablemente falló. Entonces son esas cositas que a la final sí terminan teniendo peso. Ahora vamos al uno de los partidos más polémicos, que fue Argentina, Países Bajos. Desde la previa ya hubo mucho boquilleo. Van Gaal con sus declaraciones no ayudaba mucho. Entonces ya sabíamos que se iba a tener un partido picante. Pero no imaginé de ese tipo de picante, de ese tipo de picor. El partido fue duro. Pero podíamos ver que Argentina siempre trató de imponerse dentro del campo. El de siempre querer conseguir ese primer gol, el primer gol que le diera la tranquilidad, y lo consiguió. Muy bonita el primer gol, un pase magistral de Lionel Messi, que siento que es un jugador de otro planeta, no es humano. Entonces, inició ahí, el gol lo hizo Molina. Molina siguió muy bien la jugada, parece ya es de esas jugadas casi que practicadas, que las practican durante sus entrenamientos. Entonces, ahí Argentina comenzó ganando. Trató Países Bajos luego de ese gol salir jugando, tanto así que dejaba huecos, espacios dentro del campo. Y Argentina trató de aprovecharlos. Y vino la segunda, que fue la jugada del penal, que fue penalazo. Y vino el gol de Lionel Messi. Uno creería que ya con el 2-0 ya prácticamente estaba ya el partido acabado. Pero comenzaron ya a picarse más el partido. Países Bajos trató con los cambios buscar el arco. De hecho, sí, metió a 2 nueves. La idea de Van Gaal era, hay que, cada vez que vayamos al ataque, tirar balones dentro del área porque puede ocurrir un error. Entonces, viene el desempate viene el 2-1. Ya faltando ya prácticamente poco, faltando 10 minutos para que se pueda acabar el partido, vino el empate. De una jugada, se puede decir de un centro, el jugador llegó totalmente desmarcado y hizo el gol. Fue un golazo, un cabezazo fuerte y esquinado. Y bueno, viene ya faltando los últimos, dieron 10 minutos de adición. Creo yo que fue mucho, máximo le hubiera dado 6 minutos. En esos 10 minutos el partido se calentó más de lo que ya estaba. Entonces ya faltando 40 segundos para que acabe ese partido, pues lamentablemente Pesela convierte o hace una falta cerca del área. Algunos dicen falta infantil, sí, ya faltando ya prácticamente 15 segundos, permitió e hizo esa falta, quizás los nervios. Y una vez que se cobró esa falta, vino el doblete, el segundo gol de uno de los jugadores de Países Bajos, y prácticamente ya llegó al minuto 10 con algo, casi al minuto 11 fue el gol de Países Bajos, y con eso ya se acabó la prórroga. No, miento, se acabó el partido en los 90 minutos.
Y se fue prórroga, no ocurrió nada. Argentina trata de buscar los últimos minutos, no se pudo. Y ahí fueron los penales. Que creo yo quizás Países Bajos buscó llevarlo siempre el partido a penales. Entonces, en los penales, ahí sacó Argentina su arma poderosa que fue el Dibu Martínez. Y atajó sus penales. Atajó 2 penales. Y uno fue afuera, si no mal recuerdo. Pero fue la figura en esa tanda de penales. Y al final, en comparación a Brasil, Lionel Messi fue el primero que fue a pegarle al balón, a pegar ese tiro, ese disparo. Y eso también marca ya una entrada, una pauta, que si tu líder dentro y fuera de la cancha hizo el gol, tomó las riendas del equipo, le dio esa seguridad a los demás chicos que este es el camino, esta es la senda para poder llegar a la victoria. De la mano del Dibu Martínez y de la mano de Lionel Messi, Argentina logró pasar a semifinales. Se espera hacer un mejor juego con Croacia. Se espera. Ya luego de haber terminado el partido, hubo mucho picante, lo que suele pasar cuando se acaba estos tipos de encuentro, cuando ya hubo una previa de problemas, de muchos problemas, ¿no? De mucho boquilleo, como dicen por ahí. Pero no solo faltaba ese partido, falta el partido de Portugal, falta el partido de Francia-Inglaterra. Tengo que hablar rapidito sobre estos partidos que se jugaron ayer sábado. El primer partido sabíamos que Portugal la tenía muy complicada. Sabíamos que Marruecos ya no tenía nada que perder, iba a jugar como lo ha venido jugando desde la fase de grupos hasta estas instancias. Que a mí no me sorprende que Marruecos haya pasado. Es un equipo que ha trabajado en todas sus líneas y puedo destacar la fuerza física y mental que han tenido todos sus jugadores, absolutamente todos. Entonces, lo que sí me sorprendió de Portugal, o sea, aquí no quiero llamarlo tanto sorpresa, pero se esperaba un juego más parecido al que fue con Suiza. Si bien Cristiano Ronaldo no arrancó de titular, entonces uno decía, al menos se lo va a ver mejor colectivamente a este equipo, como se lo vio con Suiza, en donde prácticamente todos, absolutamente todos se lucieron. Pero sabíamos que Marruecos no es Suiza, que es un equipo que tácticamente ha estado muy bien trabajado y eso se notó en el campo. Portugal tuvo el balón, pero no tuvo las riendas del partido. Se jugó más a lo que Marruecos quiso que se jugara. Lo logró. Marruecos consiguió el primer gol. También esto hay que hablar mucho también de los problemas y las fallas que tuvo el bloque bajo de Portugal en el gol de Marruecos. Entonces, eso también es parte del mundial, eso también es parte de una planificación. Saber aprovechar los errores de tu rival. Marruecos, cada vez que tenía el balón, trataba de hacer daño con esas contras, con jugadores rápidos, y sí lograba hacer daño, pero le faltaba concretar. Llegó la jugada del gol, Marruecos decidió seguir fiel a su juego, siguió defendiéndose y lo hizo bien. Entró Cristiano Ronaldo en el segundo tiempo a esperar cambiar la cara de Portugal. Lamentablemente no pasó. Hay que decir realmente que Cristiano en estos tiempos no ha sido muy buena su temporada. Muchos sabemos los factores que se
por decir así, se ha marcado dentro de este último mal año la pérdida de su hijo. Hay que hablar también de aquello, porque muchos critican a CR7, pero deben de saber que hay razones por las cuales uno no siempre rinde su 1000% o 100% como ya nos tenías acostumbrado Cristiano Ronaldo. O sea, son varios factores. Y si bien también la edad, también ya es una condicionante, pues sí, Cristiano trató de cambiarle la cara al equipo, pero no había tanto ese juego que le permita a Cristiano aprovechar oportunidades. Quizás uno o dos. Yo esperaba que gane Inglaterra para poder decir en una hipotética final, todavía falta que se jueguen semifinales, un Argentina-Inglaterra a recuperar las Malvinas. Pero bueno, los factores que por decir así, se ha marcado dentro de este último mal año la pérdida de su hijo. Hay que hablar también de aquello, porque muchos critican a CR7, pero deben de saber que hay razones por las cuales uno no siempre rinde su 1000% o 100% como ya nos tenías acostumbrado Cristiano Ronaldo. O sea, son varios factores. Y si bien también la edad, también ya es una condicionante, pues sí, Cristiano trató de cambiarle la cara al equipo, pero no había tanto ese juego que le permita a Cristiano aprovechar oportunidades. Quizás uno o dos. Yo esperaba que gane Inglaterra para poder decir en una hipotética final, todavía falta que se jueguen semifinales, un Argentina-Inglaterra a recuperar las Malvinas. Pero bueno, no se dio. Ganó Francia, que no es sorpresa, es el campeón vigente de esta competición. Ahora hay que esperar ese partido Francia-Marruecos y Croacia-Argentina. ¿Quién va a ganar? No lo sé. Quisiera saber en sus comentarios quién va a llegar a la final, quién es su candidato a ganar. Yo creo por ser el último mundial de Messi y porque los argentinos sienten que este mundial es de ellos. O sea, hay que ver. Entonces, conmigo ha sido un gusto, un placer. Me gustaría seguir profundizando más temas sobre estos que también son temas relevantes porque hay personas que sí están al tanto de aquello, sobre las marcas, sobre cómo viste nuestra selección. Pero realmente el tiempo es muy corto y Enganchado es un programa muy corto, pero tratamos de que sea corto y preciso y conciso. Conmigo va a ser hasta la próxima. Así que voy a dar el paso a Jonathan para que también pueda despedirse y pueda tenerlo aquí en otra edición más de Enganchados. Claro que sí, Melanie. Como ya le dije al principio del programa, muchas gracias por la oportunidad. Yo quería también participar aquí en tu programa. A todo el público también que nos están viendo, no se olviden comentarnos qué camiseta es la que a ustedes les gustó más, cuál es la que comprarían, escribirían, se comprarían la original o la réplica, qué sé yo, comenten lo que ustedes quieran. Y bueno, estamos aquí en una edición más de Enganchados. Conmigo será hasta la próxima. Cuídense. Bueno, vale. Te voy a dar las gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero verte en una siguiente edición para que nos puedas comentar un poquito más sobre el análisis del deporte, no solamente de fútbol. Conmigo será en una siguiente ocasión y muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti. No, muchas gracias, el gusto es mío porque siempre hablar de fútbol es bonito, siempre hablar de fútbol, conversar de lo que nos gusta, es hermoso. Inglaterra. ¿Por qué Tiene razón? buenos jugadores, pero en lo táctico, lo técnico, tiene un juego muy lento, que podría ser aprovechado con equipos como Argentina, Brasil, Francia. ¿Y por qué no? Que son juegos más dinámicos. ¿Y por qué no Bélgica? Inclusive Bélgica. Ok. Uh-huh. El equipo revelación, ¿por qué no decir Ecuador en esta nueva edición del Mundial? Ya que hay muchos lesionados. Bueno, Ecuador a nivel sudamericano sí destacó en una fase de las eliminatorias. Sin embargo, ha venido en decadencia. Y aparte, cómo está actualmente el camerino por lo sucedido por Byron Castillo, puede que no sea el equipo revelación.
Y para ti, ¿cuál es el equipo revelación en este caso? El equipo revelación, ¿sabes? No tengo ninguno. ¿Ni Uruguay? Uruguay, bueno, tiene buenos jugadores. Tiene jugadores jóvenes como Valverde, que son emblemas actualmente de este equipo. Pero considero que no va a existir un equipo revelación como tal. ¿Seguro? Sí. En todo mundial hay equipo revelación. En este caso siento que no. Ok, entonces no le das a Ecuador ese voto de confianza como equipo revelación. Tiene buenos jugadores como Moisés Caicedo o como Jackson Méndez, pero ¿Sientes que no hay delanteras? siento que no hay delantera, entonces si no haces goles en un mundial te quedas fuera. Entonces, el equipo de excepción, en este caso, para ti, ¿quién sería? Ya lo dijimos, ¿verdad? No creo que sea Ecuador. Ya. Puede que Argentina. ¿Argentina? Argentina sea el equipo de excepción porque... Todos hablan del mundial de Messi. Este es Sí, el mundial. Pero justo por eso. Porque imagínate que quede eliminado en octavos de final. Sería una decepción para toda Argentina porque Messi no logró conseguir el campeonato.